30 años después de matar a un oficial de policía de Houston, Robert Jennings está listo para ser ejecutado. Se espera que Jennings sea ejecutado el miércoles por el asesinato en 1988 de Elston Hobart. Su sentencia ha sido complicada por la evolución constante de la ley de pena de muerte, cambios que sus abogados están citando en un último intento de suspender su ejecución. Robert Jennings ha estado en el corredor de la muerte de Texas por casi 30 años. El miércoles, el jugador de 61 años fallecerá en la primera ejecución de la nación en 2019. Jennings fue condenado a muerte en el asesinato en 1988 del oficial de policía de Houston, Elston Hobart. Según los registros judiciales, Jennings entró en una librería de libros para adultos para robarla, y Hobart estaba arrestando al empleado de la tienda por una violación municipal. El empleado testificó que Hobart no tuvo tiempo ni siquiera de alcanzar su arma antes de que Jennings le disparara varias veces y lo matara. El largo periodo de tiempo entre la sentencia de Jennings en 1989 y su ejecución programada arroja una luz sobre las complicaciones que pueden surgir durante el proceso de apelación. Ante la evolución constante de la ley sobre la pena de muerte. En su intento actual de detener la ejecución de Jennings, sus abogados se están centrando en los cambios en la forma en que los jurados de la pena de muerte pesan en pruebas atenuantes. Factores que pueden disminuir la severidad del castigo que se basan en gran medida en los antecedentes del acusado, como una infancia abusiva o discapacidad intelectual. Una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos señala que en el momento del juicio de Jennings, a los jurados de Texas no se les dijo que podían optar por una sentencia de cadena perpetua en lugar de muerte si creían que los antecedentes o el carácter del acusado merecían clemencia. Una clave aspecto de los juicios de pena de muerte ahora. Más bien las llamadas cuestiones especiales cuestionaban a los jurados de Texas después de encontrar a alguien culpable de asesinato capital. Les pidió que determinaran si el asesinato fue deliberado o provocado, y si el acusado era un peligro potencial futuro. En la parte de castigo del juicio por asesinato de Jennings en 1989, donde se suponía que el jurado debía responder a esas preguntas, la Fiscalía presentó el extenso historial de denuncia de Jennings. Había estado en prisión varias veces por robo agravado y había sido puesto en libertad condicional solo 2 meses. Antes del asesinato de Hobart, según los registros judiciales. En su confesión a la policía después de su arresto, también confesó otros robos en el lapso de 2 meses. Mientras tanto, los abogados de Jennings solo presentaron a un capellán de la cárcel del condado de Harris, quien dijo que Jennings no era incorregible, en referencia al peligro potencial planteado. El jurado también escuchó la confesión grabada de Jennings, donde admitió que había estado bebiendo y consumiendo drogas y expresó su remordimiento por el tiroteo. Pero días antes del juicio, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en un caso no relacionado que un jurado de pena de muerte debe ser dirigido específicamente para determinar si las pruebas atenuantes justifican que el acusado no sea ejecutado. En un intento por abordar el fallo a último momento, se les dijo a los jurados de Jennings después de los argumentos finales que consideraran cualquier evidencia atenuante ya presentada y si lo encontraban apropiado, que respondieran contra la pena de muerte en una de las preguntas ya existentes. El jurado no estaba convencido y Jennings fue condenado a muerte. No fue hasta más de una década después que la Corte Suprema volvió a abordar el problema y determinó que decirle a un jurado que sopesara las pruebas atenuantes al sobrescribir un problema especial existente no es constitucional. Los abogados de Jennings han argumentado que la incapacidad del jurado para sopesar adecuadamente el uso de drogas y el arrepentimiento que le causó la muerte de Hobart le garantiza un nuevo juicio con las nuevas preguntas sobre cuestiones especiales, que ahora incluyen una pregunta sobre pruebas atenuantes. También han dicho que si el abogado del juicio hubiera sabido reunir otras pruebas atenuantes, incluidos los déficits mentales y una infancia preocupante, el jurado habría llegado a una conclusión diferente. Se vuelve extremadamente complicado porque la ley evoluciona y luego la pregunta es: las nuevas decisiones se aplican retroactivamente, dijo Randy Schaffer, uno de los abogados de Jennings, al The Texas Tribune.
Pero no todas las sentencias de muerte dictadas antes de que se instruyera a los jurados a considerar factores atenuantes se lanzaron después de la decisión del Tribunal Supremo. Más bien, el Tribunal Superior de la Nación dijo que dependía de la naturaleza de las pruebas presentadas en el juicio. Hasta ahora los tribunales han dicho en última instancia que el remordimiento de Jennings no se ha visto afectado. Aunque sí se retiró una fecha de ejecución del calendario cuando un tribunal de Texas abordó el problema en 2016. Los abogados de Jennings han argumentado en contra de las decisiones judiciales al señalar docenas de otros casos de asesinato capital que obtuvieron nuevos juicios de sentencia. Después de los fallos del Tribunal Supremo específicamente. Señalan el caso de Arthur Williams. Otro hombre que fue condenado a muerte por el asesinato de un oficial de policía de Houston bajo los antiguos estándares de castigo y finalmente condenado nuevamente a cadena perpetua. En gran parte por mostrar remordimiento por el asesinato. Tanto Williams como Jennings mostraron arrepentimiento después de matar a un oficial de policía en Houston. Fueron condenados y sentenciados a muerte en el mismo tribunal, escribió Schaffer en una apelación pendiente ante la Corte Suprema. Sin embargo, han sido tratados de manera diferente a partir de entonces. El Estado dijo en su respuesta que la Corte Suprema nunca ha sostenido que solo el remordimiento sea suficiente para otorgar un nuevo juicio de castigo. En este caso, los abogados de Jennings presentaron sus pruebas limitadas de remordimiento al jurado. Y el jurado lo rechazó, escribió él en Stewart Klein, fiscal general adjunta de Texas. Para complicar aún más las cosas. Hay otra apelación que acaba de presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Donde otros abogados de Jennings están culpando a Schaffer, el abogado de apelaciones de Jennings y sus abogados litigantes por mala legislación. Argumentan que los abogados litigantes se encontraban en culpa por no solicitar cambios en el juicio después de que la Corte Suprema dictaminara sobre la mitigación. En su lugar aceptó ciegamente instrucciones de la Fiscalía del jurado. Y dijeron que Schaffer, como abogado de apelaciones, no planteó adecuadamente los errores de los asesores del juicio en el proceso de apelaciones para que Jennings tuviera un nuevo juicio de castigo. A menos que la Corte intervenga, Jennings está programado para ser ejecutado en la sala de ejecución de Huntsville después de las horas 6 p.m. del miércoles. Sería la primera ejecución del año en la nación. A principios de este mes, el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal de Texas detuvo la ejecución de Blaine Milam debido a los cambios en la ley de ciencia forense y la pena de muerte. Las ejecuciones de los condenados por matar a la policía a menudo atraen a una pequeña multitud de partidarios de oficiales en motocicletas que aceleran sus motores en el momento de la ejecución. La muerte programada de Jennings se produce solo 2 días después de que 4 policías de Houston fueron abatidos durante un ataque de narcóticos.